Buenos días a todos. Vamos a comenzar este webinar de estructuras metálicas. Por favor, me confirman en el chat si todos pueden escuchar el mensaje, si todos me pueden escuchar claramente y si todos pueden ver la pantalla para poder empezar. Perfecto en Bucaramanga, perfecto en Pereira, excelente. Entonces vamos a dar inicio al webinar. Entonces el día de hoy el objetivo es mostrarles las herramientas de SolidWorks para la creación de estructuras metálicas y vamos a conocer algunas herramientas básicas. Vamos a partir de cero, vamos a partir presentando el módulo de estructuras metálicas de SolidWorks. Vamos a mostrarles cómo se crea un perfil de miembro estructural, dónde se guardan esos perfiles usualmente y cómo se utiliza esto para la creación de planos y la creación de listas de cortes de materiales y demás. Mi nombre es Andrés Mauricio Quiseno, soy ingeniero de aplicaciones de AT Group y les muestro mi correo y mi número celular para que me puedan consultar cualquier duda que tengan con respecto al uso del programa o con respecto a este módulo particular de estructuras metálicas. Entonces, para hoy vamos a diseñar la estructura del módulo tripulado del Orión. Entonces, como pueden ver, es una estructura con una geometría casi circular y donde tenemos componentes interesantes. Entonces, vamos a mirar una técnica para crear croquis, debido a que generalmente con estructuras metálicas vamos a ver que utilizamos un croquis 3D y usualmente hay dificultades para manejarlo, debido a que no estamos ubicados en un plano en el espacio, sino que estamos ubicados en cualquier plano en un ambiente tridimensional. Entonces generalmente las personas cuando están utilizando los croquis 3D suelen perderse. Entonces vamos a ver una técnica que es aprovecharnos de una pieza ya modelada. Vamos a ver cómo se crean nuevos perfiles y vamos a visualizar las herramientas básicas para creación de estructuras, que son recortar, estirar perfiles, crear cartelas y obviamente cómo crear la documentación a la cual se asocia un miembro estructural, que sería la lista de cortes y un plano con la lista de perfiles y las longitudes utilizadas. Bueno, recuerden que la idea de esta presentación es que sea muy interactiva, entonces si tienen alguna duda en el camino, siéntanse libres de escribirla por el chat y en lo posible vamos a responderlas. Entonces, vamos a empezar con las características, con lo básico. ¿Cuáles son las características de un componente estructural? Entonces, un componente estructural, como ustedes pueden apreciar, son varias partes que se sueldan juntas. Entonces estaríamos hablando de un ensamblaje, pero en SolidWorks, utilizando la opción de miembro estructural, vamos a ver que SolidWorks lo modela como una pieza multicuerpo. Entonces es preferible utilizar pieza multicuerpo porque es mucho más rápido, o sea, es mucho más rápido modelar cada uno de estos componentes en un entorno de pieza que modelarlos en forma individual y después irlos a ensamblar mediante relaciones. Entonces es mucho más rápido de modelar y adicional tenemos ciertas ventajas que nos da el módulo de pieza multicuerpo. Por ejemplo, la lista de materiales es una lista especial, que es una lista de componentes de pieza soldada, es decir, el programa automáticamente me entrega las longitudes de cada uno de estos perfiles. Entonces esto es lo importante de trabajar en este módulo. Hay muchas empresas que no están acostumbradas a trabajar con el módulo de miembro estructural, entonces la idea es que migren y dejen de utilizar ensambles y perfiles, porque adicional me evita muchos errores que se pueden ver más adelante, digamos cuando vamos a hacer una simulación. Entonces miembro estructural garantiza que todos son piezas individuales y adicional que no tengamos traslapamientos, que no tengamos solapamientos entre piezas. Quiere decir que no vamos a tener interferencias a la hora de hacer una simulación. Entonces, hablando de lo básico, lo más importante, digamos, que debemos tener en cuenta cuando empezamos a trabajar
con perfiles de pieza soldada, con miembros estructurales, es la ubicación de los archivos. O sea, vamos a trabajar partiendo de croquis y vamos a utilizar una librería de archivos que SolidWorks tiene por defecto. Entonces, si ustedes se fijan acá, esas son las opciones del sistema, ubicación de archivo. Entonces la ruta es, el programa me muestra la ruta donde él está ubicando los perfiles de pieza soldada que SolidWorks utiliza. Entonces por defecto él utiliza la ruta C, archivos de programa, SolidWorks Corporation, SolidWorks LAN, Spanish o Element Profiles. Entonces esta ruta no se la tienen que aprender, ya vamos a mirar cómo la buscamos y el programa siempre nos va a indicar de dónde está buscando los perfiles que está utilizando para pieza soldada. Muy bien, entonces en este punto quiero ir a SolidWorks. Vamos a abrir una pieza nueva. Aquí tenemos un documento de pieza y vamos a garantizar, vamos a realizar este trabajo con pulgadas. Entonces voy a cambiar las unidades desde esta pestaña. Es muy rápido. Y simplemente vamos a ir a opciones, lo que les dije, ubicación de archivo. Entonces en las ubicaciones de archivos vamos a filtrar, vamos a buscar perfiles de pieza soldada. Entonces miren que ubicación de archivos es una parte muy importante de SolidWorks. ¿Por qué? Porque es lo que me indica el programa dónde está buscando las plantillas de documento, las referencias y toda la información que él necesita a la hora de crear la pieza. Entonces cuando queremos personalizar SolidWorks, cuando queremos que sea más ajustado, que tengamos por ejemplo plantillas de dibujo y demás, lo ideal es crear esas plantillas en carpetas externas y ubicarlas mediante este menú de ubicación de archivo para que el programa lo busque dentro de nuestro computador y no estén ligadas a las ubicaciones predeterminadas de SolidWorks. Por ejemplo, ubicación de archivo, perfiles de pieza soldada. Miren que aquí está la ruta C, Program Files, SolidWorks Corp, SolidWorks LAN, Spanish, Elements Profiles. Entonces si ustedes buscan esta ruta, lo que van a encontrar es esta carpeta. Entonces en el disco C, archivos de programa, SolidWorks Corp, y al final de toda esta ruta encuentran una carpeta, perfiles de soldadura, en la cual van a encontrar los perfiles en pulgadas y perfiles ISO, entonces en sistema internacional. Entonces si miro los perfiles en pulgadas, miren que tengo otro grupo de carpetas. Entonces este sería el tipo de perfiles y dentro de cada tipo miren que se encuentran unos componentes como tal. Si alcanzan a ver ese cuadro, si no ahorita lo miramos, miren que esos componentes son piezas de SolidWorks que solamente tienen el croquis del perfil. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Y hay algo importante que miren hasta este punto, es que el programa está buscando en la carpeta Elements Profiles. Entonces aquí estamos dentro de esa carpeta y dentro de esa carpeta tenemos una carpeta que es el nombre del estándar, que sería ANSI o ISO. Entonces tenemos el estándar y dentro del estándar tenemos el tipo de perfil, si es un perfil en C, si es un perfil rectangular, si es una sección en S. Y ya dentro del tipo miren que pueden tener los diferentes croquis con las medidas. Entonces miren que el nombre de los croquis son las medidas que ustedes utilizan dentro de SolidWorks. Bueno, entonces, ¿qué es lo ideal? Cuando se reinstala una nueva versión de SolidWorks o cuando se formatea un equipo y se vuelve a instalar el programa, obviamente todo lo que está instalado en el disco C Program Files se borra, todos los archivos de programa se borran. Entonces lo ideal es que no guardemos nuestros perfiles de soldadura nuevos dentro de la ubicación del sistema. Entonces lo recomendable es siempre venir a esta pestaña agregar y crear y buscar una carpeta aparte. Entonces por ejemplo miren que yo tengo una carpeta en el escritorio que se llama perfiles de estructuras. Entonces voy a decirle aceptar y ya me queda esta búsqueda grabada dentro del sistema. Entonces le voy a dar cancelar un momento para mostrarles algo. Por ejemplo voy a dibujar un croquis cualquiera, aceptar
Y cuando estoy en el módulo de piezas soldadas miembro estructural, miren que los estándar son los estándar que acabamos de ver. ANSI o ISO sería el estándar, las dos carpetas, y dentro del estándar los tipos son las carpetas. Podemos encontrar los nombres de las carpetas donde están almacenadas cada perfil correspondiente. Entonces miren que por el momento solo tenemos ANSI, ISO y los estándares de cada cuadro, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es que voy a definir opciones, ubicación de archivo y filtro. Busco mi filtro hasta el final, perfiles de pieza soldada. Agregar, agrego una carpeta que está en mi escritorio o está en cualquier, o puede estar por ejemplo en una ubicación en red. De esta forma, si tenemos una empresa donde tenemos varios puestos de trabajo, todos tendrían los mismos perfiles estructurales, ¿cierto? Entonces acepto, aceptar, le digo al programa que realice este cambio a la ruta de búsqueda, y en este momento, cuando utilizo un miembro estructural, miren que tengo dos estándares que son ANSI e ISO, pero dentro de estos tipos ya tengo tipos diferentes. ¿Por qué? Porque la carpeta a la cual le estoy diciendo al programa que busque los perfiles ya es mi carpeta perfiles estructurales, mi carpeta personalizada de perfiles estructurales, y tengo un nuevo estándar ANSI en el cual tengo solamente dos piecitas, que es un tubo rectangular o un tubo cuadrado. Esto es, ya el programa me va a buscar dentro de mi carpeta de perfiles personalizados. Lo importante que miren al momento es la estructura de carpetas. El programa está buscando dentro de perfiles, dentro tenemos el estándar y aquí tenemos tubo rectangular, y así él puede identificar estándar ANSI, tipo tubo rectangular, el nombre de la carpeta, y el tamaño es el nombre del archivo. Muy bien, esto es como lo básico dentro de SolidWorks. Entonces lo importante de las herramientas de ubicación de archivo. Entonces les voy a mostrar, voy a borrar este croquis. Ya tengo referenciado mis archivos, los archivos que voy a utilizar. Ahora fíjense que estoy utilizando la herramienta de piezas soldadas. Entonces me aparece por defecto como una pestaña dentro de mi barra de herramientas. Si ustedes no la ven, simplemente dan clic derecho en cualquier zona dentro de su barra de herramientas y activan las herramientas de pieza soldada. Entonces miren que de esta forma puedo, por ejemplo, activar o desactivar las herramientas que voy a usar para no tener cargado muchas pestañas en mi barra de herramientas. Entonces por ejemplo aquí puedo desactivar piezas soldadas o las puedo volver a activar. Otra forma de activar piezas soldadas es simplemente van a insertar y miren que hay una pestaña con las herramientas de piezas soldadas. Ya lo podrían utilizar desde el menú insertar o utilizando el buscador. Van a esa pestaña buscador de comandos y pueden buscar piezas soldadas, y aquí simplemente le dicen al programa que van a activar la barra de herramientas de piezas soldadas o activan las gafas para mostrar la ubicación. Entonces si activo la barra de herramientas me aparece una herramienta, un menú desplegable, lo puedo ubicar en cualquier parte o lo puedo personalizar por aquí en una esquina. Entonces todo esto hace parte de la personalización de SolidWorks. Muy bien, nuestro objetivo el día de hoy es crear el perfil, es crear una estructura para el módulo tripulado Orión. Les voy a mostrar, esta sería la estructura final a la que debemos llegar, ¿cierto? Entonces miren que tiene una forma de poligonal. Entonces vamos a crear el croquis que va a recorrer esa estructura poligonal. Entonces, ¿cómo vamos a crear ese croquis? Es muy simple, simplemente vamos a pararnos en el plano planta, hacemos un croquis nuevo, el programa automáticamente se me coloca normal a mi plano. Vamos a las herramientas de croquis y seleccionamos polígono.
Vamos a decirle que es un polígono de 8 lados, círculo inscrito, y el primer punto es en el origen para que este croquis me quede referenciado, me quede bien ubicado en el espacio. Segundo clic para dar la forma y simplemente voy a darle clic a esta línea, agregar una relación vertical y con clic derecho sostenido y moviendo suavemente el mouse tengo esta barra de herramientas desplegables de la cual voy a tomar acotar y acoto esta distancia en 157 pulgadas. Entonces verificamos que las unidades estén en pulgadas, o si no puedo utilizar esta barra de unidades o escribir simplemente int o pulgadas. Entonces como en este momento las tengo en pulgadas, le doy a aceptar y ya tenemos un croquis negro totalmente definido de un polígono de 8 lados. Muy bien, entonces ya tenemos el croquis. Voy a pulsar mi barra S de acceso rápido y voy a utilizar una operación de extruir 30 pulgadas hacia arriba. Entonces aquí tenemos el preview de la estructura. Entonces aceptamos. Entonces miren que tenemos una pieza. Realmente hicimos un polígono esta pieza y lo que vamos a utilizar es que vamos a aprovechar esta geometría sólida para crear el croquis a partir del cual tiene los perfiles, a partir del cual vamos a recorrer con los perfiles de miembro estructural. Entonces es interesante porque al dibujar este sólido, miren que ya tenemos todas estas aristas a partir del cual podemos utilizar para crear los recorridos. O sea, es mucho más fácil. Y por ejemplo, para geometrías complejas podemos aprovechar y agregar ángulos de salida. Y miren que es más fácil dibujar encima de un sólido que empezar a utilizar croquis 3D. Entonces, este es el primer consejo que les doy. Utilicen las herramientas sólidas de SolidWorks para crear los recorridos. Y de esta manera se van a ahorrar muchísimos problemas para crear estos miembros estructurales. Obviamente en piezas soldadas se recomiendan usar croquis 3D, pero podemos ahorrar mucho tiempo partiendo de la modelación que ya conocemos. Muy bien, hasta el momento tenemos un polígono de 8 lados con 157 pulgadas y 30 pulgadas de alto. Hay una pregunta, ¿se pueden utilizar superficies o solo sólidos? Claro que sí, podemos utilizar superficies, sólidos. Aquí lo importante es que nos estamos aprovechando de la geometría que me está dando el sólido para utilizarla como croquis de recorrido. Eso es lo que vamos a utilizar. Entonces vamos a visualizar, vamos a partir esto a la mitad. Entonces para partirlo en la mitad, miren que este plano alzado me está cortando la pieza exactamente en la mitad. Entonces tenemos una herramienta, bueno, tenemos varias formas de partirlo. Una herramienta, por ejemplo, es la herramienta cortar con superficie. La pueden buscar, si no la encuentran, cortar, y miren que automáticamente la podemos utilizar desde aquí. Entonces cortar con superficie, seleccionamos el plano y visualizamos hacia dónde va a cortar esta flecha. Entonces acepto y ya tendría solamente la mitad de este sólido. Esto es lo que necesitamos a la hora de crear este croquis. Muy bien, hasta el momento tenemos un sólido y vamos a utilizarlo para crear cada uno de los perfiles. Entonces voy a empezar generando un croquis. Entonces clic sobre esta cara, aprovecho este menú fantasma que me sale. Si me alejo, miren que el menú va a desaparecer. Entonces simplemente dan clic y se acercan hacia este menú y vamos a decirle crear un croquis nuevo. De nuevo pulso la tecla S y aprovecho esta opción que se llama convertir entidades. Entonces creé un croquis sobre la cara superior y utilizando, qué pena, la opción de convertir entidades, miren que creo un croquis, que estoy creando un croquis de recorrido en la parte superior. Entonces, ¿qué podemos hacer? Herramientas de croquis, podemos recortar entidades y recorto esta línea y de esta manera miren que el programa me está creando estas líneas de recorrido.
Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 líneas que creé muy rápidamente aprovechando la geometría sólida inicial. Entonces acepto este croquis. Este croquis lo podemos renombrar simplemente dándole clic o con la tecla F2, y este va a ser el recorrido superior, por ejemplo. Entonces recorrido superior, y vamos a crear otro croquis sobre esta cara para generar el recorrido de, de los soportes como tal. Entonces hasta el momento miren que hemos utilizado herramientas muy sencillas a las que ya deberían estar acostumbrados si modelan dentro de SolidWorks, y lo que hacen es que me ahorran mucho tiempo. Entonces puedo dibujar una línea. Aquí podría pararme normal para tener una mejor previsualización. Entonces dibujo una línea y voy a dibujar otra línea. Entonces antes de dibujar otra línea, como quiero que sea tener una simetría al otro lado, voy a utilizar una herramienta que se llama simetría dinámica de entidades. Entonces miren que esa herramienta usualmente no está en mis herramientas de croquis. Aquí, bueno, aquí tengo simetría. Yo ya tengo simetría dinámica porque lo active, pero usualmente dentro de SolidWorks esta herramienta no está activa. La opción es buscarla, la buscan en el buscador de comandos, la seleccionan y la pueden arrastrar y colocar en cualquier parte de su barra de herramientas. Entonces aquí esta herramienta nos permite definir un eje de simetría, me muestra un símbolo igual en la parte superior e inferior del eje, y todo lo que dibujemos de esta manera se va a reflejar en forma dinámica. Entonces miren que ya tenemos dos líneas simétricas. Cualquier cambio a una línea se va a reflejar en la otra, y de esta manera podemos acotar. Entonces acotamos 30 grados y acotamos una distancia de 6 pulgadas desde este punto a este punto. Entonces nos queda un croquis negro totalmente definido. Puedo salir de croquis y vamos a visualizar lo que llevamos. Entonces aquí tenemos los croquis. Este croquis sería el recorrido de los soportes, por ejemplo, y tengo el recorrido superior. Ahora, hasta este punto miren que ya no es necesario seguir trabajando con este sólido. O sea, este sólido era simplemente la referencia para crear el croquis. Entonces podemos utilizar una herramienta que se llama eliminar sólido superficie. Entonces esta herramienta ustedes la pueden buscar en insertar, operaciones, eliminar sólido, en que el programa me muestra exactamente la ubicación de la herramienta. Aquí la voy a utilizar y le digo que voy a eliminar este sólido. Aceptar. Entonces de esta manera elimina el sólido, y en el momento ya pueden visualizar solamente el perfil que creamos para realizar mi estructura metálica. Ahora, lo interesante de esta herramienta sólido eliminar es que la puedo suprimir, la puedo volver a editar y hacer cambios, por ejemplo en esta operación de destruir. Entonces miren que no, al eliminar el sólido no se me afectan los croquis que dependían de él, porque incluso me queda guardada esa información con esta herramienta. Eso es lo importante. Muy bien, al punto ya tenemos los croquis. Ahora podemos empezar a dibujar los perfiles. Entonces es muy sencillo. Miren que la herramienta piezas soldadas me muestra este flujo de izquierda a derecha. Empezamos con un croquis, que puede ser un croquis 3D, o pueden utilizar sólidos, superficies para crear croquis guías. Camilo me dice que no escucha. ¿Me confirman si todos tienen el mismo problema para continuar, o yo? Your line is now muted. Your line is now unmuted. En este momento reinicié el micrófono. Por favor, me confirma si me puedes escuchar ahora. Bueno, voy a continuar. Si no me escuchas, porfa me escribes para mirar si
si lo reinicio. Entonces a este punto, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos nuestro perfil, ahora podemos utilizar la herramienta de miembro estructural, y lo interesante es que como estándar vamos a buscar ANSI pulgadas, pero el ANSI pulgada personalizado que nosotros creamos. Entonces vamos a tipo y miren que ya tenemos solamente dos tipos, y vamos a seleccionar el tubo rectangular. Definimos el tamaño 8 por 6 por 0.25 y seleccionamos estas líneas. Entonces es muy sencillo trabajar de esta manera. Por favor me confirman todos si pueden escuchar, que Camilo en Pereira está presentando problemas. Camilo, debe ser un problema de red, porque de Bucaramanga me dicen que sí pueden escuchar la conferencia. Porfa, verifica. Ah, qué pena, sí. Ah, bueno, Camilo, porfa, te voy a escribir porque... Muy bien, le estoy escribiendo un mensaje a Camilo para que continuemos. Muy bien, ahora vamos a... bueno, no, vamos a continuar. Igual vamos a subir este webinar en el canal, entonces después Camilo lo puede mirar. Muy bien, entonces, como les decía, voy a comenzar desde aquí. Podemos seleccionar la herramienta de miembro estructural, seleccionamos el estándar, y lo interesante de ese estándar es el estándar que creamos. Entonces miren que aquí simplemente tengo dos tubos, entonces tubo rectangular, y selecciono las líneas del croquis con las cuales quiero que esté el tubo como tal. Entonces algo interesante de esta herramienta es que puedo definir cómo se van a tratar las esquinas. Entonces simplemente dando clic a estas opciones pueden colocar las esquinas a inglés, pueden colocar unas esquinas que los perfiles se traslapen de una forma o de otra, ¿cierto? Entonces es muy importante, este tratamiento de esquinas me está afectando cada grupo. Ahora voy a definir este grupo como esquinas a inglés, simplemente le doy a aceptar, y perdón, aquí solté el tamaño, entonces simplemente le doy a aceptar, y de esta manera ya tendría mi perfil estructural creado. Entonces miren que es muy fácil de crear, y estoy trabajando en una modalidad que es una pieza multicuerpo especial, donde cada uno de estos perfiles son miembros independientes. Entonces acepté este miembro estructural, voy a crear otra estructura para seleccionar otra vez el estándar ANSI pulgadas, pero ya no voy a seleccionar el tubo rectangular, sino el tubo cuadrado. Entonces vamos a seleccionar el tubo cuadrado, y miren que para el tubo cuadrado tenemos dos tamaños. Entonces voy a seleccionar el tamaño de 6 por 6 por 0.25, y como grupos voy a seleccionar solamente este soporte central. Entonces miren que en la base del soporte se puede visualizar el croquis, el cual es el perfil que estoy seleccionando con esta operación. Entonces acepto este miembro estructural, y nuevamente voy a crear otro para estos dos últimos perfiles que requiero. Entonces selecciono el estándar ANSI pulgadas, otra vez voy a seleccionar el tubo cuadrado, pero ahora el tamaño no va a ser
de 6 por 6 por 0.25, sino de 5 por 5 por 0.25. Entonces selecciono esta línea y para seleccionar esta otra línea, miren que debo crear algo que es un nuevo grupo. Es decir, puedo dar clic derecho, crear nuevo grupo para no venir hasta acá. Y así selecciono fácilmente las dos líneas. Deben ir en dos grupos diferentes porque los perfiles de un mismo grupo tienen que ser paralelos o tienen que ser coincidentes. Entonces miren que en este caso estos perfiles no son coincidentes, por lo tanto, y tampoco son paralelos, entonces obviamente debo crear dos grupos de miembro estructural. Muy bien, vamos a hacer algo más con este perfil. Vamos a ubicarnos en este punto. Entonces vamos al final de las opciones y miren que aquí hay un menú para ubicar perfil. Entonces al seleccionar ubicar perfil, el programa me acerca hacia el croquis del perfil que está utilizando y puedo seleccionar cualquier punto que tenga en el perfil. Entonces es muy sencillo. Miren que al seleccionar cualquiera de estos puntos, el programa me está ubicando el perfil en forma adecuada. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a ubicarlos en este punto. Entonces miren que puedo ubicar cada perfil de cada grupo. Entonces para este grupo ubico el perfil en este punto y cambio el grupo 1, voy de nuevo a la herramienta ubicar perfil y selecciono este punto, por ejemplo. Vamos a visualizar cómo está quedando todo. Entonces puedo, en este caso no es así, entonces bajo de nuevo a ubicar perfil y selecciono otro punto en el croquis. Entonces corresponde a este punto de aquí. Entonces miren que si nos fijamos ya los perfiles están ubicados en forma adecuada. Entonces algo interesante, miren que esos perfiles van a quedar mucho más largos que el miembro central y van a atravesar este perfil superior. Entonces vamos a aceptar y vamos a intro Camilo, muy bien. Te voy a dejar en mute. Espero que puedas escuchar en ese momento. Muy bien, entonces continuamos. Entonces por el momento que hemos creado un perfil en la parte superior, que va a ser la parte superior de la estructura, y dos perfiles diferentes para los soportes. Entonces miren que aquí tengo un tipo de perfil cuadrado en el soporte para los dos diagonales y un tipo de perfil cuadrado más pequeño para el soporte central. Entonces hasta aquí miren que básicamente ustedes ya son capaces de crear cualquier miembro estructural que requieran. Es muy fácil de utilizar estas herramientas. Voy a hacer voy a hablar un poco en este punto de los perfiles que creamos. Entonces vamos de nuevo a mi carpeta de perfiles estructurales que está en mi escritorio y vamos a abrir uno de estos perfiles. Entonces primero miren que la extensión, si le doy doble clic no me reconoce que se debe abrir con SolidWorks. Entonces lo que vamos a hacer es abrir no abramos una pieza nueva, sino abramos de una vez desde el comando de abrir el perfil. Entonces vamos a decirle abrir perfiles estructurales, buscamos la ruta y vamos a abrir este tubo cuadrado, por ejemplo. Entonces le doy a abrir y aquí podemos visualizar qué es un perfil dentro de las herramientas de pieza soldada para SolidWorks. Mire que simplemente es un croquis. Entonces algo importante de este croquis es, este croquis tiene las medidas, miren que es una medida de espesor, una medida de alto, una medida de ancho. Obviamente está bien ubicado en el origen y lo interesante es que tiene puntos, y estos punticos que ustedes ven aquí, pues son puntos que se crean fácilmente con la herramienta de croquis. Y lo ideal es colocarlos porque me va a permitir utilizarlos en la herramienta de ubicación de archivo que acabamos de ver. Entonces cuando estemos ubicando este perfil podemos hacer uso de todos estos puntos que están creados. Entonces por eso es importante. El siguiente paso con este perfil es creamos el croquis, ubicamos puntos que van a servir de referencia de ubicación y simplemente le decimos guardar como, vamos a nuestra ruta
y aquí le voy a cambiar el nombre, por ejemplo, a perfil cuadrado. Voy a crear otro perfil, y lo interesante es que guardamos, no lo guardamos con una extensión de pieza, sino que utilizamos una extensión de librería. Entonces miren que en este caso lo tenemos como la segunda opción. Eso se llama una operación de librería, fit part. Entonces miren que la extensión es .sld lfp. Entonces vamos a esa extensión, y tienen que tener cuidado porque a veces se cambia la ruta a la carpeta donde SolidWorks por defecto guarda las estructuras. En este caso no, pero tienen que tener cuidado, y simplemente le digo guardar. Entonces miren que aquí ya tengo mi tubo cuadrado. Entonces crean un perfil, lo acotan muy bien y lo guardan como extensión de librería. El siguiente paso es que en el croquis tiene que aparecer esta L de library. Entonces si no les aparece esta L, le dan clic derecho y le dicen agregar a la biblioteca. Entonces cuando agregan ese croquis a la biblioteca, en este caso, como me aparece la L, me aparece la opción eliminar de la biblioteca. En caso de que no les aparezca esta L verde, le dicen agregar a la biblioteca y volvemos a guardar la pieza, y en este momento ya tendríamos un perfil utilizable en el módulo de pieza soldada. Entonces, algo muy interesante dentro de las novedades de SolidWorks 2014 es que miren que este perfil, eso es un croquis y estamos reutilizando diferentes configuraciones. Entonces SolidWorks 2014 ya me soporta configuraciones para pieza soldada, e incluso voy a hacer aquí una pequeña tabla de Excel, insertar, tabla de diseño. Entonces voy a crear una tabla de Excel donde se encuentran los perfiles, y aquí rápidamente podríamos crear toda una librería de componentes. Voy a crear solamente dos, pues por cuestión de tiempo. Entonces, por ejemplo, un perfil de 4 por 4 y que el espesor sea 0.25 igualmente, y voy a crear otro perfil que sea de 5 por 5 y que el espesor sea 0.25, que tenga el mismo espesor. Entonces simplemente me ubico en esta columna donde está la variación de esa cota, y le digo que ya no es de 4 sino de 5. Perdón, este es de 4 y este final es de 5. Entonces simplemente doy clic por fuera y la tabla de diseño de Excel me creó una nueva configuración. Entonces voy a editar la tabla, que aquí dejé un pequeño, realmente quería crear dos. Pero tiene el mismo tamaño. Entonces simplemente voy a editar esta que es de 6, debería ser 6, 6, y esta me queda 4 por 4 pulgadas, y esta me quedaría de 5 por 5 pulgadas. Entonces miren que es muy sencillo de utilizar Excel ligado con SolidWorks, y la ventaja que tenemos es que puedo crear diferentes configuraciones dentro de un mismo archivo. Entonces que los perfiles de pieza soldada me permitan utilizar esta herramienta me va a ayudar a facilitar la creación de toda una librería de perfiles, simplemente configurando en Excel cada uno de estos perfiles. Entonces guardo nuevamente mi tubo cuadrado y ya lo puedo cerrar, y lo podría utilizar dentro de mi herramienta de miembro estructural. Miren que ya me aparece tubo cuadrado, y dentro del tubo cuadrado me aparecen todas las configuraciones que creé con la tabla de diseño. Entonces es una novedad bien interesante. Algo importante, miren que cuando creé un nuevo tubo cuadrado y creé nuevas configuraciones, pero el programa me conserva la ubicación que había creado antes. Entonces miren que este módulo es muy
muy inteligente. Puedo cambiar diferentes perfiles, diferentes tamaños, y él me conserva la ubicación de cada uno de estos miembros. Entonces voy a salir para dejar todo como estaba y vamos a continuar con esto. Entonces me está faltando recortar estos dos perfiles. Si miramos el flujo de piezas soldadas después de crear los miembros estructurales, sigue la herramienta recortar. Entonces simplemente la activo. Tengo diferentes tipos de recortes, ¿sí? Uno muy interesante es el tipo de extremo recortado, porque me permite recortar, por ejemplo, esos dos sólidos al mismo tiempo y utilizar como límite de recorte un sólido o una cara o un plano. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar este plano, esta cara superior y la cara inferior de este perfil. Entonces miren que mis límites de recorte son esta cara superior, esta cara inferior, y los sólidos a recortar son estos dos diagonales. Ahora el programa me muestra mediante estas flechas cuáles sólidos va a rechazar y cuáles sólidos va a mantener. Entonces simplemente yo puedo venir aquí, decirle mantener o rechazar y seleccionar el orden adecuado. Pero miren que SolidWorks es inteligente, y si selecciono dos caras que contienen a los sólidos, me los toma en forma correcta como límites de recorte. Entonces voy a aceptar este recorte y así ya tendríamos corregidos estos perfiles que estaban mucho más largos. Al momento va todo muy bien. Ya podríamos, digamos, terminar de dibujar los detalles de este perfil. Podemos hacer un croquis en el plano planta, y con la herramienta S puedo dibujar un rectángulo de centro para definir las medidas de este croquis. Muy bien, entonces las medidas de este croquis son de clic derecho, la herramienta de cota, de 26 pulgadas por 32 pulgadas. Y obviamente, como nuestro primer punto fue este punto del croquis, me muestra un rectángulo negro, quiere decir un croquis totalmente definido. Esto es bien importante, que nuestros croquis sean totalmente definidos. Entonces vamos a decirle extruir, vamos a determinar una profundidad de 1.5 pulgadas y visualicemos que sea hacia el otro lado. Entonces aquí podemos invertir la dirección y aceptar. Entonces miren que cuando trabajo con el módulo de piezas soldadas, todas las operaciones que cree adicionales me van a aparecer como piezas independientes. Esto debido a que por defecto siempre está desactivada esta opción que es fusionar resultado. Es decir, aquí estoy trabajando con un tipo especial de pieza multicuerpo. Muy bien, tengo la base. Vamos a utilizar otra herramienta de piezas soldadas, por ejemplo una cartela. Es muy sencillo, simplemente las caras portadoras de la cartela, estas dos. Aquí estamos viendo una cartela con una forma predeterminada. Puedo colocarle una forma en triángulo y aquí simplemente cambiamos las dimensiones. Entonces voy a volver a esta forma predeterminada y vamos a configurar esta cartela de 8 pulgadas por 8 pulgadas. Entonces miren que ya es mucho más grande, y puedo definir la distancia 3 en 1 pulgada. Entonces miren que la distancia 3 es la altura, y el ángulo lo podemos dejar, en este caso está a 30 grados, que es el ángulo que deseo, pero lo pueden variar al ángulo que ustedes quieran. Entonces, algo interesante, puedo definir también el espesor de esta cartela. Entonces por defecto está en 0.25, le voy a decir que sea de 0.37 pulgadas. Entonces, miren que ya la cartela es un poco más gruesa, y la ubicación de la cartela, entonces como seleccioné dos caras, le puedo decir que en el extremo inicial de la cara, en el extremo final o en el centro de la cara. Igualmente le puedo decir que me ubique el espesor hacia un lado, hacia el otro lado o en el centro del punto de ubicación. Entonces de esta forma tengo la cartela en el centro y el espesor también está central. Entonces le doy a aceptar
y ya tenemos una cartela creada. Entonces es muy fácil para ubicarla cuando es totalmente recta a esta cara. Si digamos esta cartela tiene algún ángulo de inclinación, pues simplemente podríamos crear un croquis. Entonces podemos crear un croquis que parta, por ejemplo, desde esta línea, y le podemos acotar un ángulo. Por ejemplo, podemos acotar un ángulo perdón, aquí acoté fue una distancia, la voy a suprimir. Entonces puedo seleccionar estas dos líneas y acotamos, por ejemplo, un ángulo de 30 grados, y podríamos acotar la distancia de este croquis al borde. Entonces selecciono esta línea, selecciono este punto y definimos una distancia de 1.5 pulgadas, por ejemplo. Entonces miren que ya tengo un croquis, y este croquis lo puedo utilizar para ubicar la cartela en este ángulo. Entonces es muy sencillo. Debemos utilizar una herramienta que se llama mover, copiar. Entonces miren que estoy utilizando mucho el buscador de esta forma, pero en el buscador ustedes pueden utilizar las gafas para identificar en qué operación o en qué ubicación se encuentra cada herramienta siempre, o simplemente la activan desde el buscador. Entonces mover, copiar, le digo cuál sólido quiero mover, este sólido, y lo puedo mover utilizando la opción trasladar, girar, simplemente rotarlo. Por ejemplo, lo podría rotar utilizando esta asa los 30 grados que esperaba. Es muy sencillo. O simplemente le digo mover, copiar, y utilizo relaciones. Entonces trasladar, girar o restricciones. Entonces puedo utilizar relaciones de posición como si estuviera en un ensamblaje. Entonces es muy fácil seleccionar, por ejemplo, este punto que sea coincidente con este punto del croquis. Aquí me muestra la relación de coincidencia, agregar, y obviamente esta arista la puedo seleccionar coincidente con esta cara. Miren que ya estaría ubicando, agregar y aceptar, estaré ubicando mi cartela en un ángulo dado. Ya tengo mi cartela ubicada en este ángulo. Puedo utilizar, esto se va a replicar en la otra cara, entonces puedo utilizar, por ejemplo, una operación de simetría. Como plano de simetría selecciono simplemente mi plano vista lateral, que miren que está cruzando por toda la mitad de la cartela, y puedo hacer simetría de operaciones, en este caso no, de caras o de sólidos. Entonces para miembro estructural, incluso para superficies, también tienen que buscar esta opción de sólidos o superficie. Entonces selecciono sólidos, tomo este sólido y miren que ya tengo mi simetría, mi sólido simétrico. Ahora este soporte quiero reflejarlo al otro lado, entonces quiero un plano de simetría. Lo voy a crear rápidamente, operaciones, geometría de referencia, plano, y selecciono estas dos caras planas, y el programa automáticamente me ubica un plano en toda la mitad. Entonces acepto este plano y lo utilizo como referencia para hacer simetría. De nuevo, simetría de sólidos, selecciono las dos cartelas y aceptar, y miren que ya tengo toda la base de la estructura creada. Entonces hasta el momento miren lo que llevamos, ya tenemos una estructura que realmente es muy fácil de realizar y tiene cierto nivel de complejidad. Entonces esto ya está casi terminado, simplemente es agregar algunos detalles. Entonces puedo no sé, crear croquis en cada punto final. Por ejemplo, puedo crear rectángulos de centro, por supuesto, para tener las terminaciones, o podría utilizar las herramientas de tapas que tiene SolidWorks, que también son muy interesantes. Entonces aquí, por ejemplo, voy a crear una tapita manual, digamos de 12 por 10 pulgadas, y simplemente lo voy a extruir una profundidad de 1 pulgada, obviamente garantizando que no me atraviese la pieza. Aceptar,
Y para el otro elemento pues podemos de nuevo utilizar la herramienta de simetría. Seleccionamos un plano, entonces vamos a seleccionar para este caso este plano vista lateral, simetría y sólidos de nuevo, y aceptamos. Entonces miren que es muy rápido la forma en que se crean estas herramientas. Aquí puedo crear otro croquis, otro rectángulo de centro, me puedo ubicar normal a la cara, digamos de 5 pulgadas por 5 pulgadas. Miren que aquí estoy garantizando que estoy encima del tubo, y de nuevo es extruir y una profundidad de 0.75 pulgadas en este caso. Entonces 0,75, perdón, aquí les puse O, 0.75, aceptamos y rápidamente tenemos nuestro perfil totalmente simétrico. Muy bien, ya realmente esta es la parte más interesante. Podemos utilizar una matriz circular. Obviamente necesitamos un eje de referencia, entonces lo voy a crear utilizando, puedo utilizar cualquiera de estos planos realmente. Voy a utilizar el plano alzado y voy a dibujar una línea constructiva que sea totalmente vertical. Aceptar, y esta línea va a ser este croquis va a ser mi eje Y de referencia. Entonces puedo venir a la operación de matriz circular, selecciono como parámetro mi eje Y obviamente como sólidos puedo seleccionar todos estos componentes. Entonces serían, ¿qué componentes? Serían la base, las dos diagonales, el cuerpo central y las cartelas que creamos. Entonces algo interesante con esta matriz de simetría, miren que estoy haciendo una matriz circular a 360 grados. Podría ser una matriz de este tipo. Entonces voy a aprovechar, voy a hacer una matriz circular de 360 grados, 8 instancias, separación igual, para que me ubique todos estos perfiles en forma simétrica. Pero realmente lo que necesito no son todos estos perfiles, sino solamente estos tres. Entonces puedo activar la opción instancias para ignorar, y seleccionando estos puntos garantizo que estos perfiles estén igualmente espaciados a 360 grados. Digamos que existan 8 perfiles, o que tengan un ángulo de 365 y 8 de separación. Sí. Ahora acepto mi matriz circular y prácticamente ya terminamos. Entonces de esta forma es muy rápido trabajar. Miren que este es mi perfil. Obviamente quedarían faltando dibujar algunas herramientas, por ejemplo algunos taladros para ubicarlo. Entonces lo ideal es que utilicen la herramienta de asistente para taladro, pero básicamente ya tengo mi estructura terminada. Entonces voy a ocultar estos croquis para que se visualice mucho más rápido. Y bueno, vamos a crear un taladro para que visualicen. Entonces simplemente le digo asistente para taladro. Entonces puedo crear, en este asistente puedo seleccionar diferentes tipos de taladrados. Por ejemplo voy a seleccionar un avellanado, selecciono el estándar, puede ser por ejemplo un estándar métrico, el tipo, entonces por ejemplo este tornillo con cabeza avellanada, y el tamaño, entonces por ejemplo un M16, el tipo de ajuste, condición final por todo. Aquí puedo configurar todas mis condiciones del tornillo, y en la pestaña posiciones miren que ya la flecha, el puntero cambió, ya es simplemente un lápiz. Ubico los puntos, entonces puedo ubicar
los puntos donde van a estar los tornillos. Entonces miren que es una herramienta muy fácil de usar, y obviamente pues podríamos utilizar relaciones. Por ejemplo, aquí puedo decirle que esos tres son verticales, lo mismo estos tres les podría decir que son verticales, y estos tres pueden ser horizontales. Entonces los puedo relacionar cada uno, o podría haber utilizado pues una matriz lineal y hubiera sido mucho más rápido, y obviamente los puedo acotar, digamos a 1 pulgada, y la altura a 1, digamos 1,25. Perdón, desde la altura a 1,25, y esta cota la puedo modificar a 1 pulgada. Miren que de esta manera es muy sencillo de crear la ubicación de cada uno de estos puntos, y utilizar las herramientas de taladrado me da una gran ventaja. Es que miren que ya tiene el refrentado que necesitamos para el tornillo, y estamos trabajando con la norma, o sea, no estamos creando un agujero que está fuera de norma, simplemente estamos trabajando bien con la norma. Entonces yo quiero utilizar esto ambos lados, entonces puedo de nuevo utilizar una operación de matriz. Entonces, o puedo venir a esta herramienta, arrastrarlo para que me quede por encima, y voy a aprovechar esta operación que hice de simetría. Bueno, esto fue una simetría de sólidos. Miren que ya la operación se me refresca y me quedan los taladrados a ambos lados. Muy bien, hasta aquí hemos terminado. Obviamente me falta clic derecho, puedo guardar estos sólidos en piezas independientes, o algo interesante es actualizar esta información, siempre actualizar la lista de cortes. Y miren que la lista de cortes es la que me indica las propiedades de cada miembro estructural. Entonces siempre voy a tener una propiedad que es longitud, ángulo, material. Vamos a definirle a todos el mismo material. Pues, por ejemplo, voy a editar el material y les voy a decir que todos sean aceros estructurales, y ya me queda listo. Entonces voy a guardar esta piecita. Recuerden que esto es la estructura. Esta es la estructura del módulo tripulado Orión. Lo guardamos en el escritorio, y podemos crear obviamente la documentación técnica que queramos. Entonces voy a seleccionar pues un formato, y simplemente voy a arrastrar y colocar, por ejemplo, estas tres vistas de mi módulo, y esta vista le voy a decir que esté en modo sombreado. Y lo interesante es insertar las tablas, y vamos a utilizar la tabla lista de cortes para pieza soldada. Entonces selecciono una vista de dibujo, puede ser esta vista que está en isométrico, le digo aceptar, y miren que el programa me arroja la tabla. Me la voy a colocar por aquí, voy a colocar esto un poco más pequeño, y lo interesante de esta tabla es que la podemos personalizar. Entonces me dice el número de elemento, la cantidad y la descripción. En este momento está vacío, entonces podemos darle clic y definirle una propiedad de elemento que se llama descripción. Entonces miren que ahí me aparecería el nombre
de cada uno de los perfiles. Entonces simplemente debo actualizar cada perfil y darle nombre, y aquí me aparecería el nombre del perfil y la longitud, que es algo bien interesante. Y obviamente como estoy trabajando con una versión de SolidWorks 2014, desde aquí podría empezar a crear, por ejemplo, vistas explosionadas. No tengo que ir a un ensamble, entonces puedo empezar a mostrar, por ejemplo, una lista de, puedo generar, por ejemplo, vistas explosionadas de este tipo para mostrar cada uno de los componentes. Entonces esto funciona igual que las herramientas de ensamblaje, pues igual que las vistas explosionadas de ensamblaje, solamente que ya lo podemos hacer desde el módulo de pieza soldada. Entonces miren que es muy sencillo. Le digo aplicar y de esta manera tendría todos estos componentes explosionados. Por ejemplo, puedo separar estas tapas y puedo explosionar esto en cada pasito. Entonces es muy fácil crear una vista explosionada con esto desde el módulo de pieza. Entonces aquí lo puedo tener y obviamente que en el plano yo podría insertar, vamos a ver aquí un poco estas vistas, podría insertar una nueva vista de esta estructura, la cual se muestre en estado explosionado. La voy a reemplazar, por ejemplo, esta vista aquí, y a la cual podría asociar la lista de componentes de pieza soldada. Entonces es bien interesante esto. Bueno, hasta el momento, si tienen alguna duda, por favor, pues ya estamos terminando. Simplemente cuéntenme qué dudas tienen, qué esperan ver en ese momento o qué esperan para futuros webinars. Les cuento antes de terminar que el 10 de abril a las 10 de la mañana vamos a realizar otro webinar de estructuras metálicas, que son herramientas de SolidWorks para optimizar la creación de estructuras metálicas. Entonces en este webinar vimos los pasos básicos. En el webinar siguiente del 10 de abril vamos a tener todas las herramientas de APIs, tablas de diseño, configuraciones para optimizar la creación de estructuras soldadas y para reutilizar esta información. Digamos que si quiero una estructura más grande, un poco más pequeña, pero geométricamente similar, entonces cómo podemos realizar esto dentro de SolidWorks. Algo importante aquí, siempre es importante actualizar la lista de cortes. Podemos crear un cuadro delimitador para tomar esto, y la lista de cortes, miren que aquí me aparecen cada miembro estructural. Entonces lo que podemos hacer es que si cambiamos los nombres de cada elemento utilizado, estos nombres los vamos a tener disponibles para crear nuestra descripción. Obviamente aquí podríamos crear más propiedades personalizadas. Entonces, por ejemplo, voy a volver aquí el paso para que repasemos: insertar tablas, lista de cortes para piezas soldadas, especifico esta vista, acepto y ubico mi tabla. Esto obviamente lo podemos configurar del tamaño que queremos, podemos cambiar el tipo de letra y guardar esta tabla con nuestras especificaciones. Simplemente clic derecho, guardar como, cuando lo tengamos totalmente configurado, y ya todas las tablas van a quedar con mi estándar. Miren que todos los componentes, estas son las chapas, las últimas que creamos, me aparecen las medidas.
que son las láminas independientes. Y bueno, para que les quede más claro voy a insertar un globo automático y miren que así es mucho más fácil de entender este cuadro. Entonces lo voy a aceptar. Miren que aquí podemos ver cada componente, cuántos componentes tenemos. Entonces miren que el componente 1, que sería este tramo, tenemos 2 y la longitud es de 857 milímetros, en este caso que tengo mi tabla en milímetros, pero obviamente podemos cambiar las unidades de mi sistema a pulgadas para que esté acorde con lo que veníamos trabajando. Entonces aquí tengo la longitud en pulgadas de cada tramo. 1, 2, 3, 4. Es muy fácil de entender. Y esos componentes, por ejemplo, el componente 5 es una chapa y lo que me arroja el programa son las medidas de esa chapa. Entonces, utilizando esta información, rápidamente podríamos crear una cotización de esta estructura. Muy bien, esto ha sido todo por el momento. Espero que nos sigamos viendo en los webinars. Mi nombre es, recuerden mi nombre, que es Andrés Mauricio Quiseno, y les recuerdo mi correo electrónico, mi número de celular. Por favor visiten la página de la empresa donde van a ver información de futuras conferencias, y nos vemos el 10 de abril a las 10 de la mañana con la continuación de este módulo de estructuras metálicas, pero ya para la parte de automatización del diseño. Entonces les agradezco su compañía y espero verlos muy pronto.